Llegamos y el weón ya estaba acá. Estaba como apoyado en el auto. ¿Cuál es la idea? No sé. Hablar del ¿Qué disco. puso la cámara? Creo que el disco está quedando muy bueno. Sí, amigo, está muy bueno ese disco. Bueno, este disco se llama Death Drive Anthropology. Me enteré de que sos un gran fan de Destruction. This is the last time you'll be in Chile for your entire life. Bueno, me contactó Matías, el guitarrista de la banda. Miró para allá, ¿no? Sí, Acá, como si hubiese alguien. sí. Bien. Me contactó Matías, el guitarrista de la banda, más o menos a finales del 2023. Y a él le había gustado algunos de los trabajos que había hecho, así que empezamos a hablar y decidimos que era posible hacerlo el año siguiente. Ellos estuvieron trabajando mucho en su propio estudio y el proceso fue, la verdad, que muy rápido, muy ameno, simple. Yo estaba muy bien ensayado, son grandes músicos, así que se hizo bastante rápido. Primer día de preproducción, yo creo, oficial de esta wea. Estamos... ¿Lo conté como oficial? Sí, yo creo que oficialmente, weón. Hoy día... Porque estas maquetas estaban ahí media empolvadas. Entonces Joabcito grabó las voces cuando vino. I'm in love with the world and what all creeds and cultures say, to the humanists who crave death, find a peace with what's out there, yeah! En diciembre y ahora estamos grabando bajos. Así que démosle. Este riff está asesino. Estaba bacán el tema mundial. Sí, ahora como que está... Cuando estamos diseccionando las partes está quedando más pro. Sí. Este disco, Death Drive, si recuerdo bien, se empezó a trabajar como prácticamente ya habiendo lanzado el segundo. Yo diría que ya estábamos trabajando con maquetas de las primeras, que eran la misma Death Drive. Esto estamos hablando del año 2021, yo creo. Y así que ya lleva un buen tiempo, ya estamos en noviembre del 2024. Así que hemos trabajado un buen tiempo ya en esto. Fue exigente, harto trabajo, tratar como de seguirle el ritmo que llevaban, porque si bien ya llevaba de tocar en bandas anteriores, como que el hecho de sumarse a un proyecto que está todo el tiempo haciendo cosas, de verdad no hubieron momentos de descanso. Pégale al ton 3, por favor. Ese le pones un room paneado al otro lado y explota, ¿entendés? Así que esas cosas me gustaría probarlas. Ojalá tengamos el tiempo suficiente para hacerlo. Estamos aquí. Acaba de llegar el Mati. Me lo rapté para ya empezar a grabar ya lo definitivo. Grabación de bajos. ¿Y la de la intro igual?
Sí. Ya. Toca la parada, weón. Grabación del 5. Buenísimo. Estamos. ¿Vamos? Gracias. Bueno, ahora me toca a mí grabar guitarras. La semana pasada estuvo el Mati Bass aquí. Estuvo muy bacán, estuvo súper buena la sesión. El Mati estuvo ahí masacrando cuático. Bueno, lo interesante de lo que se va a hacer ahora es que Martín me pidió hacer 4 tracks de las guitarras. Así que tengo que grabar 4 tracks de guitarra. Yo creo que va a andar bien porque estuve probando un poco, estuve calentando y creo que va a estar súper bien. No, puta madre, weón. Anthropology, el tiro nomás. ¿Qué tanto? Voy a grabar y editar después. Vamos nomás con la wea. No hay ni un color. Este tiene cuerdas al aire. No voy a hacer el truquito de Alex. Vamos. Empezamos como grupo a tirar ideas y riffs. Nos tocó también la pandemia, que fue algo que golpeó mucho a este tipo de trabajos creativos. Estábamos todos a distancia con la grabación del disco Darkness y con su salida. Y trabajamos un poco a distancia las primeras maquetas. Me acuerdo de yo escribir así en mi casa en pandemia, encerrado. Algunos riffs se los mandaba a Agustín, él le ponía alguna batería y nos dábamos algún tipo de feedback. Después se lo mandaba a Joab, que es la manera que como siempre hemos trabajado en realidad. Bueno, hoy día estamos grabando el videoclip de Death Drive Anthropology. Primer video, primer single. Está brígido, va a quedar bonito, weón. Intenso. Llega algo y despertáis. So recording that song was one of the first things that we did. It was one of the first things we wrote. It was kind of the launch pad for this record. And so we figured that we should track a music video for that first and foremost. As opposed to previous efforts in writing a music video, this one I tried to be a little bit more hands-off. And the team that we worked with, I think they did a really, really good job of like getting forward a filmic vision. You know, we've always tried to make our music videos a little bit more than just, oh yeah, band performs. Great, wonderful. And it had a little bit of a narrative arc to it, and it was really inspired. And we worked with him and telling him, hey, like this is really an homage to Argento, Giallo, that sort of stuff. But it ended up coming through a lot more of like Takashi Shimizu, you know, specifically Ju-on the Grudge. And it ended up great. You know, it was exhausting because, you know, as y'all may have seen it by now, I'm kind of the principal actor in it, which is funny. I don't consider myself an actor, but I did my best. And I think that given what we had available to us as far as location, budget, props, we did something I personally am unbelievably proud of. It was a lot of fun, you know? I hope y'all enjoy it. Bienvenidos a City Tour, weón. Comparini, mira este paisaje. ¡Al palo, Nick! Bueno, perdemos un poquito de room, pero ganamos acá, alrededor de esto. Lo ponemos acá en el medio. Claro, lo tiramos más. Sí, pero me gusta la que se arma acá, como que
toma más cuerpo. Mejor que así tenemos espacio para dejarlo. Para movernos para atrás, dale, buenísimo. Si se puede, lo que estaría muy bueno, quizás lo podemos mandar allá atrás, hacemos los tres juntos y lo mandamos a un estéreo ahí. ¿Entendés? Los tres juntos que entren en un estéreo. Medio pencazo. ¿Ustedes comparten? ¿Te parece? ¿Por qué parte? Pero si es de... Wait, ¿de qué hablas? So it's Death Drive Anthropology. Sí, no necesitamos. Sí. ¿Qué? Death Drive Anthropology. Nos veremos en el próximo capítulo. Produciendo con Martín Furia, la nueva masterclass. ¿Cómo era? Martín Furia Tools. Sí.